Es muy probable que muchos de ustedes no lo sepan, pero en otra época no existían las pantallas LCD u OLED. En su lugar teníamos pantallas de tubos catódicos. De ahí que fuesen gigantes y pesaran 400 kilos. Esta viejísima y olvidada tecnología que ya no sabemos cómo replicar tenía un problema que ya no se ve con tanta frecuencia: el quemado de imagen. Cuando una misma imagen inmóvil era proyectada en una pantalla CRT por periodos prolongados, existía el riesgo de que, en pocas palabras, esta quedase grabada de forma permanente en la pantalla. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El punto es que para evitar la degradación de la imagen o la formación de estas proyecciones fantasmas, se idearon los protectores de pantalla, unos programas que entraban en acción tras un cierto tiempo de inactividad, cambiando la imagen proyectada en la pantalla por otra distinta. Los primeros protectores de pantalla simplemente borraban el contenido proyectado o hacían que la pantalla ciclase entre varios colores. Con el tiempo, el mercado de los protectores de pantalla tomó un rumbo más creativo, con el fin de tener algo de fondo mientras la computadora estaba inactiva. Diseñadores y programadores trabajaron en todo tipo de protectores. Probablemente 3 de los más famosos sean el que generaban tuberías de colores en un fondo negro, incluido hasta Windows XP, la simulación de las estrellas en Windows 95 y obviamente el laberinto 3D. Ver estos protectores de pantalla después de tanto tiempo seguro les ha despertado la nostalgia a más de uno. Podías quedarte mirando la navegación entre las estrellas, el laberinto aparentemente sin fin o las tuberías generándose copiosamente de la nada durante una insana cantidad de tiempo. Simplemente era entretenido. En cierto modo, algunos de estos protectores tenían algo de misterio. Quizás ese algo venía dado del hecho de no entender la tecnología que producía estas imágenes. Esa incertidumbre e ignorancia infantil que llena los huecos de las preguntas que no realizas a nadie porque tu imaginación ya las ha respondido con sucesos extraños. Como jugar un videojuego y preguntarte qué hay más allá del límite del mapa. Un adulto simplemente te dirá que no hay nada. Los programadores no diseñaron ni desarrollaron algo más allá del mapa. Pero un niño se montaría historias fascinantes sobre lo que hay más allá. Estos 3 protectores de pantalla son algunos de los más famosos. Pero como dije, se trataba de un mercado bastante grande, con sitios web dedicados a la difusión y publicación de estos programas. Uno de ellos, desaparecido por completo ya hace muchos años, fue 3D Screensavers Palace, un sitio web dedicado a la publicación de protectores de pantalla en 3D, algo absolutamente innovador a mediados de los 90s. Del sitio no quedan más que un par de capturas de pantalla como estas, donde vemos el protector Screen Shapes, que hacía aparecer figuras geométricas rebotando por la pantalla. 3D Cave 2, el cual ponía al espectador a explorar cavernas hiperrealistas llenas de secretos y tesoros, incluso con sonidos de ambiente reproduciéndose en el fondo para sumergir al espectador. Y, finalmente, 3D Workers Island, publicado el 9 de diciembre de 1997, con un total de 6.219 descargas, multiplicando por mucho el total de descargas de los demás programas en el sitio, y teniendo la descripción más vaga de todos estos protectores. Una isla con gente caminando por ella. Pero no se trata de una simple isla, y la gente que la habita puede ser descrita de muchas maneras, pero simple no es una de ellas. El número de descargas lo demuestra. La gente estaba fascinada por este protector de pantalla. ¿Por qué? Aunque no tengamos el programa, para nuestra fortuna existió un foro que elaboraba sobre los detalles de este pequeño mundo y alguien que se dedicó al trabajo de documentar toda la información posible sobre este programa en este foro 3dy.scr Discovery Pages. ¿Qué es 3dy? 3dy es un protector de pantalla gratuito. El nombre completo es Isla de Trabajadores 3D o 3D Workers Island, pero la mayoría preferimos utilizar el nombre del archivo pronunciado como 3D Whiskers. 6 personajes interactúan entre sí en una pequeña isla, con complejos e impredecibles resultados. Cada sesión cuenta una historia diferente de la isla. Muchos lo encuentran irresistible tanto a nivel técnico como emocional. T2 Topsoft
lo puntúo con un 10 de 10, diciendo sobre los personajes: te verás entendiéndolos y compenetrándote con ellos. Puede que incluso te confundan y te enfurezcan en ocasiones. La fuente original del programa es desconocida. Fue descubierto en 3D Screensavers Palace, uno de los muchos sitios que enlistan programas de protectores de pantalla apropiados de todas las partes de Internet. El creador del sitio web, en sus palabras, lo descargó de otro sitio de protectores de pantalla, pero no recuerda cuál era. De momento, no se ha encontrado. Recomendamos probar 3DY por tu cuenta descargándolo desde la página de descarga. Los eventos que suceden en esa isla no están programados, se desarrollan dinámicamente y cada sesión es distinta, lo que significa una garantía de que veas algo que ninguno de nosotros ha visto con anterioridad. Si descubres algo interesante o importante que no haya sido registrado aquí o discutido en el foro, siéntete libre de enviarnos un email o empezar un hilo en el foro para hablar al respecto, pero por favor, no utilicen el foro para escribir cuentos exagerados. Esta última línea: no escriban cuentos exagerados en el foro, es mucho más importante de lo que parece. La verdad es que 3DY se vio envuelto en mucha polémica poco después de su descubrimiento debido a múltiples narraciones de eventos extraños en la isla. Los personajes actuaban de formas ominosas, el protector soltaba gritos y sonidos extraños, los trabajadores de la isla hacían formaciones extrañas, y estos relatos sangrientos supuestamente exagerados llevaron eventualmente al abrupto cierre del foro. Lo único que nos queda de este misterioso programa son capturas de pantallas sueltas del contenido del protector, capturas de hilos en el fondo, el extraño comportamiento de su administradora y una devastadora trama oculta a plena vista. En este video exploraremos las entrañas de este misterio e intentaremos entender la oscura trama oculta de 3D Workers Island. ¿Qué es este extraño protector de pantalla con el que te topaste? La única forma de entender 3DY es probándolo. Funciona mejor sin palabras, pero te daré mi mejor descripción general. Cuando empieza 3D Workers Island, te enseñará a sus 6 personajes en un útil glosario de personajes que nombra a cada uno de ellos: Pat, Rebecca, Joe, Amber, Holland y Grace. Tras esto, serás colocado frente a una isla y permanecerás observándola hasta que decidas detener el programa. Los personajes son manejados por una especie de tecnología de inteligencia artificial a la que los autores se refieren como simulación de trabajador. Queda claro a simple vista que esta tecnología no debe ser tomada a la ligera, pero ¿qué tan avanzada podría ser esta inteligencia artificial? Parece una pregunta con respuestas controvertidas y ambiguas en la comunidad. A estas alturas es más que nada un tema de intuición. Como mínimo, es lo suficientemente avanzada como para capturar las imágenes de muchos. Sea lo que sea que sucede bajo el velo, es muy exigente para cualquier ordenador. En ese sentido, el programa es versátil y aprovecha todos los recursos a su alcance, pero en general puede funcionar en casi cualquier sistema capaz de proyectar gráficos en 3D. Impresionante o no como tecnología, encontrarás que este programa presenta posibilidades infinitas. Desde mi retiro el pasado noviembre, he dejado 3DY funcionando en las computadoras de mi estudio, mi cuarto, mi sala de estar, mi cocina y en mi sótano, todas funcionando como un reloj mientras realizo los quehaceres del hogar y vivo mi vida. Lo que veo en cada ordenador a lo largo del día sigue siendo continuamente algo nuevo y sorprendente. Convierte mi hogar en su propio relajante y pequeño mundo. Notarán que la isla es silenciosa, a diferencia de lo que podrías encontrar en productos de After Dark o programas de entretenimiento similares. 3DY no puede reproducir audio, asemejándose más a los protectores de pantalla que vienen por defecto en los sistemas operativos de Windows como 3D Maze o Mystify Your Mind. La importancia de este silencio es considerable. Permite a la isla desaparecer, a pesar de lo que demanda. Es ligera, persiste en una sensación de
transitoriedad fantasmagórica, donde nada de lo que ocurre es en realidad real y puede desvanecerse con el más ligero movimiento del ratón. Es con estas palabras que Pat Lawler, la administradora principal del sitio, describe su experiencia con 3DY. Hay algo de misticismo en el modo en el que describe el mundo de la isla, dándole mucha más entidad de la que debería dársele a un mundo virtual tan sencillo. Después de todo, los personajes son poco más que cubos humanoides sin rostro, aunque no se puede negar que estos gráficos 3D de los 90 son ciertamente acogedores y nostálgicos. Con respecto al foro de discusión de la página, la publicación más antigua de la que se tiene constancia es del 2 de abril de 1999. Un hilo titulado "Instalé 3DY en las computadoras de mi escuela", comenzado por el usuario Good Kid, dice: "Esto pasó en octubre. Como castigo durante detención, me dejaron en la sala de computación donde tenía remarcadamente prohibido jugar con las computadoras. Como mi profesor de computación estaba ahí instalando Office, le enseñé 3DY y le expliqué qué era. Juro que le gustó. Parecía que lo había embrujado. Lo quiso instalar en todas las computadoras, así que pasamos el rato instalándolo en todas partes mientras comíamos donas. Tuvimos unos problemas y tuve que llamar a mi hermosa y angelical madre para explicarle por qué seguía en la escuela. Eventualmente terminamos el trabajo alrededor de las 7 de la noche. Apagamos las luces y lo iniciamos en todas las computadoras. Fue una experiencia poderosa. Tantas cosas pasando en las islas que nos rodeaban, en pantallas brillantes, en la silenciosa oscuridad de la sala de computación por la noche, mucho mejor que las tuberías en 3D. Se sintió como si esa fuese la forma en la que debía experimentarse 3DY. Recomiendo poner esta cosa en tantas pantallas como puedan". La única respuesta que tuvo el hilo fue la de un usuario preguntándole por qué estuvo en detención, respondiendo a este que lo habían castigado por violar el código de vestimenta escolar y por insertar información sobre una enfermedad falsa llamada Kutilacunei en sus trabajos de historia e inglés. Se trata de una enfermedad cutánea en 4 grados. Grado 0, sensibilidad y rojez. Primer grado, brechas cutáneas. Se forman agujeros o brechas de varios tamaños, exponiendo la dermis. Segundo grado, islas cutáneas. Pérdida de la epidermis generalizada, dejando solo pequeñas islas de piel de distintos tamaños. Tercer grado, recesión de las islas, resultando en la pérdida total de la epidermis. Los primeros grados pueden ser revertidos, pero el tercero ya es completamente irreversible. El dolor en los estados del primero al tercero es calificado con un 10 en la escala del dolor. Hay gritos, tirones de pelos y desesperación. Una cosa extraña que inventarse y que insertar en todas partes, por no decir sospechosa. Por suerte, el siguiente hilo no lo escribió un adolescente edgy. El 4 de abril, Frank Harper creó un hilo mostrando un modelo de la isla de 3DY que él y su esposa habían hecho por una feria en la que participaría su hijo de primer grado. Entre los comentarios de "qué bonito" y "tu sala de estar me da asco", la administradora responde: "Hiciste un buen trabajo, pero un consejo, no deberías hacer el trabajo de tu hijo. No le dejes acostumbrarse a la idea de que tú harás su tarea. Te lo recomiendo como madre. Carita feliz". Más abajo, otro usuario comenta que desgraciadamente a su hijo no le gusta el protector de pantalla, pues le da miedo y le pide que lo quite. Otro usuario le responde que los niños le temen a todo, comparándolo con la vez en la que, viendo El guardián de las palabras con su esposa y la sobrina de esta, la niña se puso a llorar en la escena en la que el actor se ve tragado por una ola de tinta mágica que lo convierte en un dibujo animado. No culpo a los creadores de la película por hacer que Macaulay Culkin mostrase terror al ser ahogado en pintura, pero algunos niños llegan a creer que es realmente posible verse arrastrado a una prisión de dibujos animados de la que no podían escapar. Y joder, si yo pudiera creer eso, también tendría miedo. El siguiente hilo data del 24 de abril. Ante la pregunta ¿quién es tu personaje favorito?, todos los usuarios respondían de manera unánime: Amber, con comentarios tan marcados como "los demás personajes pueden joderse. Amber es mi favorita. Me ofende que esta pregunta sea siquiera posteada, pero entiendo que no sabes de lo que hablas".
mejor así. Probablemente el comentario más revelador sobre el porqué de este favoritismo lo hace Reality Priest. Sé que no se supone que hablemos de estas cosas aquí, pero tenemos que ser honestos frente a preguntas como esta. No voy a hacer de cuenta que Holland, Grace o algún otro personaje es mi favorito solo para mantener el foro limpio. Por supuesto, Pat Lawler tiene una respuesta que varía de los demás. Amber sería una buena opción, y habría sido la mía, pero a veces me tira para atrás su sedentarismo. Naturalmente elegiría a Pat, ya que por casualidad compartimos nombre. Además, creo que las dos niñas de la isla son sus hijas. Otra coincidencia porque yo también tengo 2 hijas. Sin embargo, no puedo evitar sentir cierta atracción por Rebecca, con su cabello y zapatos rojo flameante. Difícil decisión. Para este punto está claro que los usuarios son conscientes de que algo más sucede en la isla, y la propia administradora parece no querer estos temas discutidos abiertamente en el foro, denunciándolos en la página principal, prohibiendo que se mencionen los hilos como señala Priest, e incluso rehusándose a reconocer a Amber como su personaje favorito por razones bizarras, siendo extrañamente consciente con su discurso de no tolerar la vagancia de los niños. Sea lo que sea, no son más que sugerencias hasta el siguiente hilo del 25 de abril. Solo quería decir que esta cosa es tan genial. Tengo los ojos pegados a esto. Estoy hechizada. Solo quiero quedarme viéndolo todo el día y ver qué hace la gente. Pero mi hermano necesita la computadora para su trabajo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y qué está pasando en sus islas hoy? Es una gema oculta del internet. Me mata que mi tío crea que Johnny Castaway es buenísimo cuando esto es mejor. Porque verlos es como ver gente real. Nunca sabes qué va a pasar. Los he visto bailar, retorcerse, las cosas desconcertantes que hacen con los objetos, esa intimidad extraña que a veces parecen brazos y otras veces algo más. Francamente pornográfico. Mi madre odia la tele, pero siempre me pide que ponga la gente virtual. Pongo 3DY en el proyector y se queda tranquila con los ojos entrecerrados en su silla mecedora por horas. Paz para mí. El otro administrador del sitio, Singer, similar a Pat, menciona que tiene el programa corriendo en un ordenador aparte en su casa, revisándolo varias veces durante el día. Ante un usuario cuestionando el interés de la isla, afirmando que los personajes no hacen nada más que andar por ahí sin expresión ni pensamientos, Pat Lawler responde: ¿de qué personajes hablas? Sabes, algunas personas han trabajado muy duro en sus vidas y merecen descansar de una vez. Pero en serio, ¿a qué te refieres? Siempre veo mucha actividad en la isla, aunque sí siento algo de molestia cuando veo personajes como Amber sentada por ahí. Quiero decirle: ¡hey! Eres joven, haz algo. Se vuelve interesante con el tiempo. Solo tienes que mirarlo más. Creo que te sorprendería lo que puedes llegar a ver, pero tienes que estar como dispuesto a que suceda. Tienes que mirarlo tranquilo. Tómate tu tiempo y te mostrarán cosas. Personalmente, me encanta este protector de pantalla. Es muy jodido. Es la primera vez que se dice explícitamente que el programa tiene algo oscuro, y no es para menos que este último comentario lo haya puesto el mismo usuario que anteriormente dijo en el hilo de los personajes favoritos que Amber era el mejor personaje. Algo jodido pasa en la isla, y ese algo tiene que ver con Amber. Creo que es hora de que veamos por nuestra cuenta qué sucedía en 3D Workers Island.
En la mayoría de instaladores, el creador del programa suele dejar algún tipo de firma. Este no es uno de esos casos. Lo único característico del texto escrito por el creador de 3DY es que capitaliza todas las letras de una frase, recomendando leer el documento Léeme que viene con el programa. No hay información particularmente reveladora en este. Lo más revelante es la presentación del proyecto definiéndolo como una simulación experimental en 3D con simulación de trabajador avanzada para ordenadores. Y una breve idea de qué es exactamente la simulación del trabajador. Los trabajadores son una aproximación computacional. 3D Workers Island se aprovecha de los recursos del mundo. Bienvenido al mundo de la computadora. El documento termina con el comienzo de la frase "esta tecnología", sin ahondar más en la naturaleza de la misma. Tras configurar el protector de pantalla y esperar, él mismo comienza presentando a los personajes. Lo primero que vemos es a Joe saliendo de la Casa Roja con una regadera celeste, regando las flores de la isla. Tras regar las flores rojas, Amber sale del hogar y después de regar las flores blancas, Joe se le acerca. La siguiente secuencia registrada involucra a todos los personajes haciendo una parrillada. Joe, Amber y Holland están sentados en la mesa. Pat habla con Rebecca mientras prepara las hamburguesas y Grace está parada entre las flores blancas, dándole la espalda al espectador. Una característica particular de este personaje, ya que en ningún momento se puede ver su semblante. Holland corre por la isla con su peluche, lo tira al agua y cuando Amber termina su hamburguesa se le acerca al mismo tiempo que Pat. La emoción aquí es confusa debido a que estamos viendo fotogramas estáticos, pero casi pareciera que Pat golpea a Holland, dejándolo tirado, alzando luego la mano contra Amber o apuntando a la lejanía. Poco después Rebecca se acerca con una hamburguesa y Holland vuelve a sentarse. En esta nueva secuencia, Grace está sentada junto a Joe, quien lee un cómic. Pat camina por la isla, baila ligeramente en la costa, llamando brevemente la atención del trabajador. Cuando Rebecca sale de la casa, Pat la intercepta y habla con ella. La siguiente actividad muestra a Rebecca sentada en la mesa mientras Amber pasa la podadora por toda la isla. Algo que ciertamente contradice la acepción que tiene la administradora del foro sobre este personaje. La interacción que tiene Amber y Holland es, a pesar de la falta de un rostro que refleje emociones, muy reveladora. La niña parece intentar comunicarse de algún modo con Holland. Intenta abrazarla y de pronto está saliendo corriendo hacia la casa. Inmediatamente después, la cámara hace un zoom amplio hacia la isla y podemos ver a Amber alejándose de alguien a un costado de la casa. Este alguien es Pat, la cual arremete contra Amber violentamente, dejándola tirada en el suelo. Solo con esas interacciones nos podemos hacer una idea de la clase de cosas jodidas que la gente clama ver en la isla, pero lo que ocurre a continuación es más raro. Tras lo último que vimos, Pat y Holland se encuentran en la parte delantera de la isla, mientras Amber sale detrás de la casa con un carro cargado de esferas rojas, las cuales conduce hasta la costa. Para la siguiente secuencia de imágenes, ni el carro ni las esferas se ven por ninguna parte. De hecho, apenas se ve la isla. Con la cámara ampliamente alejada de esta, en ella se puede ver a Grace mirando el océano. Holland se acerca a la orilla, corre a su casa dejando a Amber sola, y esta también empieza a hacer movimientos extraños, precipitándose hacia el océano. A medida que el espectador se ve más y más expuesto al contenido de 3D Workers Island, pareciera que la inteligencia artificial de los personajes se degenera, sucediendo eventos cada vez más bizarros e ilógicos, como este, en el que Grace observa a Joe sentado en una silla que se suspende en el aire al borde de la isla, mientras Holland saca una lámpara celeste al centro de la isla. Este otro evento donde Holland corre estrellándose continuamente contra la pared exterior de la casa, pero luego vuelven los eventos que parecen normales, como uno donde simplemente Amber y Holland están sentados en la mesa mientras Joe vaga por la isla. Del hecho de que los personajes carezcan de rostro se desprende algo interesante, y es que prácticamente toda emoción que se le atribuye a estos está basada en la intuición del espectador. El lenguaje corporal ayuda en situaciones específicas, pero cuando vemos a Joe vagar casualmente por la isla, ¿lo hace con desinterés? ¿Lo hace preocupado? ¿Lo hace molesto? Cada una de estas interpretaciones puede aplicársele y serían todas igual de válidas.
Probablemente una de las cosas más preocupantes que puede suceder en el protector, además de la violencia contra un niño, es esta extraña secuencia donde Amber está sentada totalmente quieta, mientras que Pat y Rebecca empiezan a hacer algo frente suyo. Los cuerpos se clipean entre sí mientras se retuercen y contorsionan de formas fácilmente sugerentes, y continúan haciéndolo por un buen rato. No sería descabellado pensar que estas fuesen las acciones a las que un usuario describió como francamente pornográficas. Son estos comportamientos extraños los que dan lugar a que se desarrollen ideas extrañas en torno a lo que sucede en la isla. Esos cuentos exagerados de los que hablaba Pat Lawler. El 26 de abril, un nuevo hilo se abrió en 3DY Discovery Boards a las 6 de la tarde. Un usuario inquiriendo acerca de las turbias implicaciones que tantos usuarios ya habían comenzado a arrojar en el propio foro. No lo hagas, no profundices en esto. Detente. Por tu propio bien, abandona esta línea de interrogatorio. Haz otra cosa. No quieres convertirte en un raro como nosotros. En serio, desearía poder volver a disfrutar de este protector de pantalla con normalidad. Quiero ser normal de nuevo. Ojalá Dios me permitiera olvidar. Eventualmente, un comentario se atreve a publicar un enlace redirigiendo un sitio web, siendo inmediatamente censurado por Pat Lawler. Regla 5. No posteen links a el sitio. Saben cuál. No se trata más que de una colección de perversas piezas de escritura creativa. Normalmente no sería tan estricta respecto a un tema como este, pero claramente aquí hay demasiadas personas que no pueden actuar de manera sana y razonable al discutir el contenido particular de este sitio web, así que he tomado la dura decisión de banearlo. El hecho es que muchos usuarios de internet son niños y jóvenes adultos, y a los niños les gusta jugar. Lo que esto significa es que ocasionalmente te verás envuelto en estos juegos infantiles sin saberlo. En el sitio web se encuentran principalmente historias contadas por niños para asustar a otros niños. También se encuentran supuestos análisis que tratan estas historias como hechos reales para darles algo de legitimidad, pero no tienen pruebas. Espero haberlo aclarado. El hilo sigue extendiéndose con gente publicando más enlaces a temas adyacentes a los rumores de 3DY, como una página de GeoCities llamada Bienvenido a mi mundo, e información sobre alguien llamado John Sorroway, aunque el contenido de dichos sitios se ha perdido por completo y no quedan registros de estos. El otro administrador, Singer, secunda a Pat, mencionando que las historias de esta bizarra página son cómicamente exageradas, hablando de sangre y vísceras. Créanme, si esto fuese real, ya lo habría visto. Tal comentario recibe respuestas negativas de varios otros miembros. Si el protector no se abre a ti, quizás debas mirar a tu interior para encontrar el verdadero problema. Te encantaría creer que solo sangre y gritos de niños. Mucho antes de ver toda esa mierda violenta, noté cómo Amber era tratada por los otros personajes. Vi su cansancio, sus sutiles mensajes, pero no, solo apuntan a los niños sangrando y se ríen. Que así sea. Ante la pregunta de por qué los usuarios están tan obsesionados con torturar a Amber, Pat simplemente responde afirmando que todos estos relatos se tratan de farsas. Debería crear una sección para lidiar con las farsas de 3DY. Snopes.com tiene un buen sistema para clasificar estas cosas. A cada una de estas historias les daría una esfera roja de la falsedad. Falso, falso, falso. ¿Por qué están todos tan obsesionados con Amber? Buena pregunta. La gente tiene una extraña preocupación por ella. Es todo un misterio. Las ventanas de mi sala de estar, cubriendo las paredes con amplias vistas a mi patio frontal y trasero, llenan de luz el cuarto durante el día y con un aire de vulnerabilidad durante la noche. Mi hermano se queda aquí,
duerme en el sofá contra la ventana. A veces nos sentamos juntos, mirando por las ventanas, y nos contamos historias acerca de la casa más allá del patio trasero. Un hombre vive ahí en esa casa con sus 2 hijos. Las cortinas están cerradas y nos imaginamos que nuestra propia infancia sucede tras esas ventanas. No es más que un juego estúpido. Nos inventamos historias acerca del vecino. Lo veo como una manera de reconectar a través de experiencias pasadas. A veces nos ponemos emocionales, pero no lo suficiente como para hacer nada. Porque, por supuesto, no es más que un juego estúpido. No tiene sentido preocuparse por esos niños basándose únicamente en sentimientos e intuiciones. Aún así, hemos notado que nuestras ensoñaciones se vuelven más vívidas con el tiempo. Últimamente nos estábamos cansando del juego, pero recientemente descargué 3D Workers Island. Se reproduce en una computadora en una esquina de la sala de estar. Deberían ver este programa. Es un protector de pantalla, lo que significa que solo se reproduce cuando no usas la computadora. Pero cuando empieza, estás en una isla. Hay gente por ahí, aunque no hace mucho. No cuando están afuera, al menos. Naturalmente, uno se pregunta qué está sucediendo dentro de esa casa roja, desprovista de ventanas. Es entonces que las cosas se tuercen, cuando te haces esa pregunta. Y ahora empieza otro juego. Como en la vida, la preocupación engendra más preocupación. La realidad siempre es peor de lo que pensamos. No importa cuánto aprendas, siempre es peor. Y la única forma de escapar de ella es detenerse, dejar de preguntarse, dejar de ahondar, dejar de aprender. Esta es tu oportunidad para detenerte. Esta es la introducción de un foro alternativo llamado Inside 3DY, dentro de 3DY. La otra cara oculta del protector de pantalla, administrado por una persona que se dedica a recopilar los eventos más turbios de la isla. Antes de proceder al sitio en sí, esta persona propone primero visitar 3DY Discovery Pages, citándolo como una buena fuente de conocimiento, a pesar de que Pat Lawler sea incapaz de ver lo que los demás ven, o quizás se niegue a reconocerlo. La estética del sitio web es idéntica a la del primer foro que vimos, con los colores invertidos y un símbolo de la casa que intenta emular la visión de rayos X, simbolizándolo como estos usuarios intentando ver lo que ocurre entre las 4 paredes de esta casa. Las categorías del sitio son cada una más curiosas que la anterior. Mensajes secretos, gritos, susurros, glitches, anomalías, fotografías, vida real. El modo en el que este sitio web funciona es sencillo. Las personas envían sus experiencias y evidencias a la administración, quien revisa la veracidad de las mismas y actualiza la página publicando nueva información sobre los secretos de la isla. La actualización más reciente, del 25 de abril del 99, habla sobre un evento anómalo en la isla donde Amber saldría con una camisa negra en lugar de su vestimenta usual, con una imagen de un hombre en ella, cuya identidad se especuló se trataba de Sam Ferraro, un hombre detenido en circunstancias sospechosas del cual no muchas fotos fueron liberadas al público. Curiosamente, es en este sitio web donde alguien se digna en reconocer al personaje de Grace con la siguiente cita. ¡Qué suerte tuvo! Su historia se convirtió en una leyenda urbana. La mayoría no cree que haya sucedido, aunque estén fascinados por ella de todas formas. Un acto de desesperación perfecta. La transformación verdadera de la realidad en ficción. Ahora vive en un desgraciado retiro en un remoto mundo animado, pero la realidad le remorderá la conciencia por siempre. Aunque parece hablar de Grace, el personaje al mismo tiempo parece referir a una persona real llamada Grace, la cual sufrió algún tipo de tragedia que se convirtió en una leyenda urbana local, llamándose el artículo del que surge esta cita, La culpa de Grace. La última actualización relativa a 3DY habla sobre un evento extraño del protector de pantalla en el que extraños rostros y sonidos se manifiestan en la isla durante la noche. Una actualización más, desligada del protector de pantalla, habla sobre la vida personal de quien administra este sitio. No he estado revisando los emails, me disculpo, pero recen por mi hermano, porque ha estado pasándola mal últimamente. Está en el hospital ahora. A veces te han roto de maneras de las que no eres consciente hasta décadas más tarde. Espero que mi turno llegue pronto. Cuando ese día llegue, mi hermano estará ahí para apoyarme. Por ahora,
seguiremos. A diferencia del foro de Pat, no se tienen archivadas tantas capturas de este sitio. Las únicas otras 2 páginas accesibles son las que hablan de 2 fenómenos determinantes para el misterio de 3D Workers Island: las formaciones PJR y la degradación del trabajador. Ocasionalmente es posible que Pat, Joe y Rebecca se acerquen a Amber, rodeándola en una forma triangular invertida donde ellas se encuentran en el centro, impidiendo que ésta se mueva debido a la cercanía entre los personajes. En los muy extraños casos en que sucede, los usuarios han reportado que las siguientes cosas suceden. Los 4 personajes desaparecen de inmediato. El mundo es reemplazado por una pantalla oscura. En la oscuridad aparece la fotografía de una niña vistiendo ropas semejantes a la de Amber. En ocasiones se ven heridas en su cuerpo. Se oye el grito de una joven o varios gritos. Suele ser interpretado como la voz de Amber, pero algunos creen que se trata de la voz de un testigo fuera de cámara. El mundo reaparece. Pat, Joe, Rebecca y Amber salen de la casa uno a uno. Amber siempre es la última en salir. No queda evidencia del suceso. Debido a la naturaleza espontánea e impredecible de las formaciones PJR, no hay capturas que avalen la veracidad de este evento, ya que la gente suele darse cuenta de lo que está pasando cuando comienzan a reproducirse los gritos. También se han reportado susurros resonando desde los altavoces, en un volumen extremadamente bajo, donde se oye a Amber pidiendo auxilio. La última característica a cubrir de estos eventos es la presencia de fotografías. 3DY parece tener una preocupación desmedida con el mundo real, en particular con los cuerpos humanos reales, desde vivos y sanos hasta destrozados, demacrados o muertos. En este caso, incluso cuando la foto de Amber no presenta heridas físicas, su transformación a un cuerpo humano suele ser interpretada como un acto de violencia en sí mismo. En general, cualquier movimiento entre la ficción y la realidad, en cualquier dirección, es tratado como un subtono del horror. Este último punto es un motivo recurrente a lo largo no solo de 3D Workers Island, sino también de sus fanáticos. Los usuarios tratan a los trabajadores como humanos reales, desarrollan relaciones complejas con estos, entienden su mundo como algo real y se ven reflejados en él, como la propia Pat, quien comparte varias características con la Pat del protector de pantalla, como el nombre, el tener 2 hijas y no sabemos si algo más. También está la anécdota de la niña que desarrolló un miedo irracional a convertirse en un dibujo animado, o la culpa de Grace, destinada a estar atrapada en una prisión virtual. Es un concepto que se ha explorado en la filosofía de la computación, el concepto de las ventanas. En una antigua página de GeoCities, alguien desarrolló la siguiente tesis: hay ventanas en todas partes que las veamos, y cualquiera podría estar mirándote a través de ellas. Eso es parte de las que las vuelve aterradoras. Las ventanas son todavía más aterradoras cuando eres tú el que mira a través, porque nunca se sabe qué es lo que verás a través de ellas. Recuerda el entusiasmo en el mercado por una ventana hacia la realidad en 1996, mientras la Nintendo 64 salía, antes llamada Project Reality. Por supuesto que la pantalla de la TV es realmente una ventana a la ficción y no a la realidad. La única ventana real de la realidad es en la que miramos a través de bebés y de la que no podemos sacar la mirada aún. Lo que se conoce como el tema común de la historia del simbolismo de caer al asfalto. Llevamos lo interior hacia el exterior, y el exterior es el lugar en el que nuestra mirada está atrapada. Ese es el único significado de estoy atrapado en la televisión, cuando nos damos cuenta de que la realidad es hacia lo que miramos. ¿Pero eso qué significa? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa cuando algo malo por lo que te sientes responsable está ahí y no haces nada para detenerlo porque estás mirando a través de una ventana y no es real? Estoy atrapado aquí y nunca regresaré a casa. ¿Qué intentamos decir? Al fondo de la página también podemos ver una representación gráfica de cómo una imagen bidimensional se vuelve tridimensional y luego abandona la pantalla. Una transición de la ficción a la realidad. La redacción en sí misma es extraña, como si varias personas hubiesen mezclado sus propios textos en un solo escrito poco cohesivo. Pero la idea está ahí. Las ventanas son un concepto en sí mismo. Una ventana nos permite ver más allá del interior de nuestro mundo hacia el exterior.
y, al mismo tiempo, le permite al mundo exterior ver nuestro mundo interior o nuestro hogar. La pregunta que se plantea esta página es la naturaleza de las pantallas como ventanas a mundos falsos. La cuarta pared es la ventana hacia la ficción, pero esta ventana es frágil. ¿Cómo diferenciamos una ventana hacia la ficción total de una ventana hacia una realidad que ignoramos? La pantalla de la televisión es una ventana. La pantalla de tu ordenador es una ventana. Más aún, es muy probable que tu sistema operativo sea Windows. Vemos hacia el mundo virtual a través de ventanas, literalmente, y esto evoca una gran facilidad por interactuar con el mundo, tanto el ficticio como el verdadero. Cuando vemos una película, un videojuego o un protector de pantalla, interactuamos con él en su entera ficcionalidad. Pero estas ventanas también tienen el potencial de desensibilizar. Nos hacen interactuar con las noticias, la tragedia y la desgracia como si se tratasen de ficciones, solo porque lo estamos viendo a través de una pantalla, haciéndolo menos real. De ahí la pregunta, ¿qué pasa cuando algo malo está en la ventana y no haces nada respecto a ello porque no parece real? Esto no tiene por qué limitarse solo a las ventanas de un sistema operativo. Hay varios ejemplos en esta comunidad sobre personas ignorando lo que ven en las ventanas. Pat es la primera culpable, viendo lo que le conviene en la isla y censurando a quienes dicen ver algo alterno. La administración del otro foro tiene un relato similar, hablando sobre cómo se sentían mal, emocionales con respecto a las terribles historias que se montaban en sus cabezas, pero no hacían nada al respecto, porque se basaban en poco más que intuiciones. También está esta conversación guardada del Instant Message entre dos usuarios de 3DY. En esta, la usuaria Miss Toothpaste detalla una anécdota sobre cómo su primo intentaba asustarla con historias de asesinatos y fantasmas mientras regresaban a su casa. Cuando decidió cambiar el tema al protector de pantalla, el cual su primo conocía, hablándole esta vez de teorías conspirativas relacionadas con el mismo, sobre cómo le sucedían cosas perturbadoras a la chica con la camiseta roja. Al llegar a casa, se quedaron mirando a 3DY hasta que la computadora se quedó congelada. Según el chico, no se había congelado. El programa hacía eso a propósito para encubrir lo que estaba pasando realmente. Aunque la usuaria se rehusaba a creerle, reconocía que las historias parecían ser algo en lo que él creía verdaderamente. Y luego está la propia casa. En un mundo lleno de ventanas bidireccionales, ¿cuál es la importancia de que la casa de 3D Workers Island no tenga ventanas? La degradación del trabajador es algo semejante a una herida o daño. Este daño es asociado a una entidad activa, a la cual 3DY llama trabajador. De ahí el nombre del fenómeno. No tengo claro cómo o cuándo nació este término. No fue inventado por los autores de 3DY, pero implica algo de conocimiento sobre el funcionamiento interno del protector de pantalla, que el daño está asociado de manera subyacente con el concepto fundamental del trabajador. Esto es especialmente extraño, siendo que los únicos casos documentados de degradación están atados a un solo personaje, este siendo Amber. Por ello, parece prematuro generalizar este término a tal escala, aunque usaré este nombre para referirnos al mismo. Si has visto una Amber roja, has visto la degradación. Este es un estado inicial, luego viene la compresión y el resultado luce así. Esta bola roja es aparentemente inerte, no se mueve ni interactúa con nada, pero sí, esta bola roja es Amber. Este estado ha sido interpretado como una representación de deshidratación, malnutrición o mutilación, y los varios avistamientos de fotografías parecen confirmar todas estas interpretaciones de igual manera, pero sobre todo se le ha asociado con ligeros gritos ahogados, por ende, con dolor. No toma mucho tiempo hasta que esta bola roja empieza a encogerse y calmarse, hasta que tarde o temprano ya no puede ser vista u oída. Amber suele reaparecer, saliendo de la casa tras la compresión, incluso cuando la bola roja sigue siendo visible. El programa eventualmente continuará su funcionamiento natural. Al final de la página se puede ver el nombre del administrador como G-Key, y más abajo varios testimonios de usuarios
que experimentaron la degradación del trabajador. Haber dejado el protector tanto tiempo parece haber desbloqueado algo, porque ahora veo mierdas raras como un ámbar roja. Va a la casa y sale más roja. Va detrás de la casa, regresa más roja y cada vez más roja. Regresa caminando lento y raro. Se arrastra hasta que ¡pum! De repente es una bola roja en el suelo que todos ignoran. Me fui por 8 horas y cuando regresé vi un montón de esferas rojas esparcidas por el suelo haciendo ruido. Todas juntas sonaban como un coro de tarareos disonantes. Me pregunto cuánto tiempo se pasó mi perro escuchando esa mierda. El último mensaje está escrito en un tono más personal y desequilibrado. ¿Cuántas de ellas yacen en el fondo del océano? No puedo dejar de sentirme desesperanzado por todo. Nadie me ayudará y nunca podré ayudarme a mí mismo. Tengo demasiado miedo de siquiera pedir ayuda. Ni siquiera estoy escribiendo esto. Este mensaje existe solo en mi cabeza. Este sitio web existe solo en mi cabeza. 3D Workers Island, ¿qué es esto? ¿En serio subiría esto? ¿Le dejaría ver a alguien el más mínimo atisbo de mi mundo? Esto es falso. Todo esto es falso. Y nadie podrá verlo nunca. A lo que el administrador responde: para Tomás, te oigo y te entiendo. Sufrir en silencio es un trabajo muy duro. De nuevo regresa esa difusa línea entre la realidad y la ficción, pero en este caso no suena como los anteriores. No se trata de qué es real y qué es falso en el sentido de que un programa influya en la realidad o la realidad influya en un programa. El dolor del que habla Tomás parece referirse a la clase de mentira a la que se aferra una víctima de violencia intrafamiliar. De cara al mundo, una familia disfuncional intentará elaborar una mentira, una falsa realidad donde actúan casi como personas normales, excepto por esos incontrolables momentos donde su hijo actúa mal y debe ser castigado. A través de la elaboración de esta realidad, el abusador justifica su maltrato. Se justifica a la víctima que es abusada por sus malos comportamientos, y quienes observan a esta familia ven justificado el actuar de los abusadores a través de la narrativa manufacturada en orden de prevenir escarnio público. El abusador puede decir que su hijo es vago, que es maleducado, que es violento, que es un mentiroso, que está loco, y los espectadores de esta realidad lo van a aceptar. Después de todo, son los padres los que afirman esto. ¿Quiénes van a conocer al infante mejor que ellos? Y así el niño se ve sumergido en varias capas de falsedades, donde no tienen otra opción que creer en la realidad que los adultos le presentan, hasta que es demasiado tarde y están rotos de una manera irreparable, tanto que la única forma de sobrevivir es continuar sosteniendo la fachada, pues aceptar la realidad del abuso a estas alturas sería demasiado devastador. Quizás es por esto que tantas personas se vieron tan atraídas por 3DY. No están viendo simples monigotes moviéndose por una isla, están viendo a través de una ventana hacia sus mundos internos. Pueden proyectar en los personajes lo que creen, lo que desean o lo que sufrieron. Y en ningún lugar esto es más evidente que en las últimas respuestas del foro antes de que desapareciera. Cada vez se pone peor. Cuanto más veo, más entiendo, y cuanto más entiendo, más descarado se vuelve con las cosas que enseña. Cada vez que descubro algo nuevo, el protector me enseña algo más, pero la mayoría no ve estas cosas, y si hay alguien en la habitación conmigo, no sucede nada. ¿Quieres decir que P. Lawler, con las billones de horas que tiene mirando 3DY, no vio nada de esto? Pat Lawler es una criminal. Tengo familiares que vivieron en su mismo barrio. Nadie en su sano juicio confiaría en Pat Lawler. Pat Lawler no debería tener permitido llevar un sitio web para fanáticos de 3D Workers Island. Debería estar en la cárcel. Quien quiera más detalles, que me hable por Instant Message. Y en cuestión de segundos, tras esta revelación, Good Kid es baneado del sitio, su foto siendo reemplazada por un gran cuadrado rojo. Inmediatamente después podemos ver una secuencia donde, en la isla, Pat revisa su portátil, camina atrás de la casa y una extraña imagen de una estrella con el planeta en su centro rota, mostrando en su lugar la puerta de la casa y luego de nuevo el planeta, como declarando la intrínseca conexión entre la realidad y el protector de pantalla.
La última secuencia nos enseña a Grace mirando desolada la orilla. La pantalla cambiando a un fondo oscuro en el que caen varios manchones de colores antes de leerse en rojo, recesión de las islas, tras lo cual se ven varias esferas rojas hundiéndose en el océano. La cámara se aleja y ya no hay nadie en la isla. La pantalla se divide en una cuadrícula en la que no se ve más que el océano y finalmente la ventana se torna roja. Así termina la historia de 3D Workers Island, un proyecto de Tony Domenico. Si no se había vuelto evidente hasta este momento, 3D Workers Island no se trata de un protector de pantalla real o de una historia del internet antiguo, sino un proyecto de Tony Domenico, mejor conocido como el creador de Petscop, una webserie de terror analógico publicado entre marzo de 2017 y septiembre de 2019. Una de las características que hacen tan particulares las historias de Domenico es su capacidad innata de contar una historia y hacer que ésta se sienta real, entrando a Petscop en el género del Looney Fiction por el revuelo que causó en su momento debido a la cantidad de personas que consideraron que el juego se trataba realmente de un proyecto que nunca había sido publicado. La historia de este primer proyecto de Domenico es larga y complicada, pero se puede resumir en su concepto. El protagonista, Paul, recibe o descubre el prototipo de un videojuego de rompecabezas de PlayStation 1, no lanzado al público, centrado en la colección de criaturas llamadas pets o mascotas. A través de un código que venía en el empaque del juego, Paul logra acceder a un área oculta del juego, en el cual comienza a desenredarse una compleja trama que involucra maltrato infantil, la muerte y el trauma de múltiples familias disfuncionales. Durante los primeros episodios de esta serie, se hizo referencia al caso de Candace Elizabeth Newmaker, una niña que murió como resultado de un tratamiento basado en una terapia pseudocientífica. Aunque la referencia fue deliberada, posteriormente, Domenico se arrepentiría de incluirlo de forma tan directa en la historia, cambiando drásticamente el enfoque de la trama con el avance de la serie para desligarse del caso de Newmaker. Aunque Petscop fue la primera obra de Tony Domenico en viralizarse, no fue su primer proyecto al uso. En 2013 lanzaría uno de sus primeros proyectos exitosos, Good Sky, una especie de fábula acerca de una niña que escapa de su hogar cuando su padre vuelve a la guerra con una filosofía peligrosa acerca de los placeres y los dolores de la vida. Para enseñarle a Good Sky sobre la importancia de los dolores, le corta un dedo. En esta historia se mencionaría por primera vez la Kutilakunei, misma enfermedad que 11 años después se aprovecharía en 3D Workers Island. Durante la historia somos testigos de la progresión de la enfermedad en el cuerpo de una niña que fue abandonada por su familia debido a su condición. Cuando Good Sky comienza a vivir con ella, intentan entender sobre los placeres y los dolores, resultando esta convivencia en una relación donde Good Sky, incapaz de entender el dolor, ve en la continua expansión de la enfermedad algo positivo para su compañera, a quien alimenta con comidas putrefactas, empeorando su estado, manteniéndola enferma y débil hasta que finalmente muere, terminando por comerse a su amiga en pos de entender y compartir su dolor. En cierta forma, 3D Workers Island casi parece una secuela espiritual de Good Sky. Los temas que toca sobre el ciclo de trauma y abuso, así como la falsa ignorancia con el dolor, se ven en ambas obras. Hay algo que decir sobre la genialidad de retratar el abuso intrafamiliar a través de un protector de pantalla. Esta historia no funcionaría temáticamente igual de bien en otro contexto. Las obras de Domenico se diferencian de la mayoría de otros productos de terror digital por su maestría en la narrativa, negándose a elaborar explicaciones sobre los sucesos que están sucediendo, simplemente haciendo que una historia mundana se desarrolle frente a tus ojos, mostrando las tragedias y horrores de lo común y cómo la normalidad se trastorna por la propia actividad humana. Al final, 3DY en su entereza
está por completo sujeto a la interpretación subjetiva e individual del espectador. No por nada los personajes carecen de rostros o voces. Esta es una decisión deliberada para que no solo no podamos saber qué está pasando realmente, sino para proyectar nuestras ideas sobre lo que sucede en ellos. Al momento que prestas la más mínima atención, notarás que hay 1.000.000 de hilos corriendo simultáneamente en esta trama. Los más obvios son los paralelismos entre la realidad y la ficción. Pat Lawler no solo existe en la realidad administrando un foro, también existe dentro del juego con sus 2 hijas. Este tema se ve aún más ahondando en la página sobre la filosofía de la computación, donde podemos ver una representación gráfica de la virtualidad traspasando las barreras de la pantalla hacia la realidad. Esto me hace pensar en el concepto de hiperstición, el cual plantea que las profecías e ideas planteadas como ficticias pueden afectar a la realidad, cumpliéndose en mayor o menor medida por su propia voluntad. Llevado a la literalidad, ¿qué pasaría si la Pat de 3D Workers Island no es un reflejo de Pat Lawler, sino que Pat Lawler existe porque alguien creó a la Pat del programa? ¿Qué implicaciones traería eso para la filosofía y éticas de la computación? Aunque las ideas supernaturales no parezcan ser del todo literales en esta historia, definitivamente algo extraño sucede. Incluso los propios usuarios del foro apuntan a cómo Pat parece omnipresente, siempre conectada y revisando las respuestas y comentarios de forma continua, seguido por la secuencia donde la Pat del protector de pantalla se encuentra en la computadora, viéndose después un evidente simbolismo de la transición entre la realidad y el mundo real, o más bien, la delgada línea entre ambos. Otro hilo de la historia, Grace. En toda la historia, prácticamente nadie menciona a Grace, probablemente a uno de los personajes más intrigantes por la característica manera en la que parece activamente darle la espalda al espectador. En los pocos eventos donde aparece, suele estar inmóvil, negándose a interactuar con los demás personajes, y se la ve inspeccionando el fondo del mar, como si fuese la única que reconoce las decenas de esferas rojas en el fondo oceánico. ¿Cuántas de ellas hay ahí abajo? Siendo que Pat Lawler tiene una contraparte en la isla, ¿sería posible que Grace, del mismo modo, tuviese una contraparte en la realidad? Es una teoría interesante la que propone que todos los personajes de la isla podrían tener representaciones de nuestro lado de la pantalla. En el caso de Grace, no es absurdo pensar que Heiki sea la Grace del mundo real. En su foro queda implícito que ella y su hermano pasaron por una infancia traumática, proyectando sus vivencias en imaginaciones sobre lo que podría estar sucediendo entre las paredes de la casa de su vecino, aunque sin hacer nada al respecto más que sentirse mal. Esto encaja con la propia actitud de Grace en el protector de pantalla. Se trata de un personaje absolutamente pasivo, el cual en ningún momento interactúa con los demás trabajadores de la isla, entrando en un territorio de fuerte especulación. Tendría sentido que Grace fuese la hija de Joe y Rebecca, una niña anteriormente abusada por sus padres, que ahora, en su adolescencia, se ha visto libre de los abusos de su familia, porque encontraron una nueva víctima perfecta en la hija de Pat, Amber. En este sentido, la culpa de Grace viene de la inacción. En lugar de manifestarse frente al mismo abuso que ella había sufrido, ahora desplazado hacia una nueva víctima, Grace decidió callarse, no reconocer el trauma, suprimirse a sí misma y su conciencia, tal vez por miedo a que, de hablar, volvería a caer en el juego perverso de sus familiares. A todo esto, la pregunta en sí es absurda, pero ¿por qué todos parecen despreciar a Amber? Naturalmente no hay un motivo por el cual un padre pueda querer odiar a su hijo, al punto de hacerlo trabajar hasta la muerte o abusarlo físicamente, hasta reducirlo a una pulpa uniforme como Amber. Pero dentro de la especulación, habrán notado que Amber luce drásticamente diferente de su presunta madre, Pat, mientras que Holland luce idéntico a la figura de Pat. Ambas comparten el cabello rubio, la piel pálida y la paleta de colores azul celeste. Amber en su lugar tiene una piel de tono más rosado y el cabello castaño. ¿No tendría sentido que el resentimiento de Pat contra su hija derive del posible parentesco que la niña tenía con su padre ausente?
Viéndose a sí misma en Holland y al hombre que la abandonó en Amber, decide dejar en total libertad a una y torturar a la otra. Si seguimos con la idea de que Joe y Rebecca también formaban parte de los abusos contra la menor, como queda severamente implícito en las formaciones PJR, la historia gana implicaciones todavía más perturbadoras sobre la gravedad de los abusos que sufría Amber. Esto último nos recuerda esas extrañas escenas donde los cuerpos de Pat y Rebecca comienzan a colisionar de formas sugerentes frente a Amber. Esto, creo, no se trata de una escena tan literal como la parece, sino de una superposición de momentos. Anterior a esto vemos una secuencia donde Holland saca una lámpara de la casa y la lleva al exterior dejándola en el centro de la isla. Creo que esto se trata de una representación literal de llevar el interior al exterior. Las cosas extrañas que suceden en la isla no son más que una representación de lo que ocurre dentro de la Casa Roja sin ventanas. Mientras que Amber queda fuera de su hogar, quieta e impávida, su madre mantiene actividad sexual con alguien en el interior. Los colores son algo muy importante también en esta historia, o por lo menos el color rojo. Cuando Amber sufre la degradación del trabajador, comienza a tornarse roja hasta convertirse en una esfera de puro dolor y sufrimiento que luego es arrojada al fondo del océano. Por esto no parece una casualidad que la casa en sí misma esté representado con color rojo intenso y carezca de ventanas. Es un símbolo de un hogar disfuncional que guarda secretos, buscando impedir que el exterior entre en él o alguien vea su interior. La enfermedad que el usuario Good Kid se inventa, la Kutilakune, también puede entenderse como una manifestación de abuso familiar. Los estados de enfermedad coinciden con la degradación del trabajador y al mismo tiempo nos preguntamos por qué Good Kid estaba tan obsesionado con esta enfermedad ficticia, qué significaba para él y por qué la ponía en todas partes. No es descabellado creer que este usuario fuese víctima de su propia madre. En su publicación describe sarcásticamente a su madre como dulce y angelical, y en su firma de usuario pone: disculpen, no sé nada, solo soy un adolescente de 14 años. El castigo por violar los códigos de vestimenta suele ser uno aplicado contra los niños o adolescentes que utilizan ropas fuera de la normativa con el fin de ocultar las heridas o moretones dejados por el castigo físico que sufren en casa, cosa que concuerda tanto con la historia que cuenta Good Kid en su publicación, sumado al hecho de que su foto de perfil se torna en un cuadrado rojo. Luego está, por supuesto, la actitud comunitaria del foro de negar los eventos más turbios de la isla. Las excusas que ponen los usuarios como Singer, uno de los administradores, suenan muy parecidas a las clases de excusas que hace alguien que defienda a un abusador. Lo conozco hace mucho tiempo. No puede ser una mala persona. Si algo malo hubiera estado pasando, me hubiese dado cuenta. En el caso de la isla, Singer declara que ni él ni Pat vieron nada raro, por lo que los rumores no pueden ser ciertos. Este tipo de actitudes son un mecanismo de defensa que se activa para no afrontar la cruda realidad de que la persona a la que creías conocer realmente nunca fue honesta contigo. Y en lugar de afrontarlo y sentirte como un estúpido, prefieres creer en la realidad en la que has estado viviendo todo este tiempo. La respuesta de Pat sobre el sistema de Snopes para calificar farsas es muy reveladora sobre la forma de lidiar con los problemas que tiene esta mujer. No entiendo por qué la gente está tan preocupada por Amber. Les daría a todas estas historias una esfera roja de la falsedad. Pero nosotros sabemos lo que significa la esfera roja. En su propia metáfora, Pat dice que el abuso y el dolor que sufre su hija es pura invención, una falsedad. Aunque es curioso que, en este mismo gráfico, se encuentra una clasificación denominada múltiples valores de verdad. Este gráfico, representado por una esfera verde y una roja, es reminiscente del gráfico visto en el sitio web de Filosofía de la Computación, en el que una esfera roja y un cono verde eran vistos pasando a la realidad. Quizás esta debería ser la clasificación de los mitos que rodean a 3D Workers Island. No hay evidencia de las historias más gráficas y brutales donde se describen fotografías de niñas mutiladas, pero tenemos evidencia suficiente para saber que, definitivamente, Amber está sufriendo. Para finalizar, hay otro tema que se toca bastante de lejos en esta historia y es el morbo. La gente es morbosa, disfruta de un buen crimen, de una tragedia desagradable. Todos los usuarios de manera unánime declaran su favoritismo por Amber, la niña víctima de un abuso que la lleva reiteradamente a morir y renacer para continuar su ciclo de sufrimiento. Me parece que
En mayor o menor medida, esta es una respuesta del propio Tony Domenico frente al consumo y utilización del true crime con fines recreativos. En su obra anterior, Petscop se vio inspirado por el caso de Candace Newmaker, arrepintiéndose poco después de introducirla en su historia, porque en ese momento Candace dejó de ser la víctima de un crimen horrible y se convirtió en un personaje más de una historia de terror. Ese es el destino que sufre Amber igualmente, y de cierta forma también Grace. Sus casos desgarradores se convierten en poco más que leyendas urbanas, sin consideración por parte de sus consumidores. El motivo por el cual esta historia solo funciona como un protector de pantalla es por las implicaciones de que el programa sea, literalmente, un protector de pantalla. Es uno muy malo en su trabajo. Uno busca en el protector que haya una serie de imágenes que se mueven para evitar que una imagen quede grabada en la pantalla. Pero con 3D Workers Island, la isla, la casa, son totalmente inmóviles. Los horrores que en ella acontecen sucederán infinitamente hasta que el ordenador se estropee, la pantalla deje de funcionar y entonces solo queda grabada la imagen de una casa abandonada. Puede que ya no esté sucediendo nada en esta isla, pero las personas que saben lo que sucedió en ella recordarán los eventos, las tragedias, las cosas que permitieron al no actuar a tiempo. Los trabajadores de la isla pueden irse, pero quienes vieron a través de la ventana nunca podrán olvidar lo que descubrieron. Esto ha sido Gonsma y nos vemos en el próximo video.